¿Qué tal? Les damos la más cordial de las bienvenidas en este inicio de semana, en este lunes. Bienvenidos, bienvenidas aquí a su programa, A Su Salud. Y bueno, quiero antes que nada saludarles no solamente a las personas que nos están viendo a través de cualquier canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, no solamente aquí en Morelia, sino en el interior del estado. Y también quiero saludar a nuestros radioescuchas de la 1550, de la 1550 de AM del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también quiero agradecer el patrocinio de Ross Boutique. Ross Boutique se encuentra en la calle de Italia, esquina con Holanda, aquí en la colonia Villa Universidad, en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias a Ross Boutique. Y bueno, pues ahora sí, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, iniciando la semana. ¿Quién no se ha dado un golpe en la cabeza? Seguramente usted que me está oyendo, que me está viendo, seguramente ha tenido en algún momento pues un golpe en la cabeza. A veces estamos en la cocina, estamos con las alacenas abiertas, nos volteamos, nos pegamos. Hay ocasiones que, bueno, pasa el dolor muy rápidamente, hay ocasiones que nos dura más y hay ocasiones en las que esos traumas craneales, que son golpes en la cabeza, pueden volverse más severos cuando ya se abre el cuero cabelludo o se abre el cráneo, y entonces corre el riesgo también de una lesión mayor cerebral. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de trauma craneal, de todo lo que implica el trauma craneal, de qué tipos de trauma hay. Y pues bueno, si usted quiere compartirnos algo, opinar algo, sugerirnos algo, criticar algo, estamos abiertos con las líneas telefónicas para ustedes, que son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Y yo quiero darle la bienvenida al doctor Gerardo Zavala García, quien es médico de la Cruz Roja Mexicana de aquí, de la Delegación Morelia, y además él pertenece al área de socorro. Entonces, debe de estar muy inmerso en esta temática. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer. Pues bueno, a ver, vamos a empezar con decirles a nuestro público radioescucha, a nuestro teleauditorio, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un trauma craneal? Muchas veces pensamos que el trauma craneal nada más es cuando se nos abre la cabeza y quizás ya se ve implicado el cerebro. Pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a trauma craneal? Muy bien, pues el tema de trauma craneoencefálico es muy amplio desde primera. Para definición y acortar los términos, pues es toda lesión, como su nombre lo dice, que implica cráneo y encéfalo, ¿no? Sí, entonces sí. Así definimos trauma craneoencefálico, toda lesión que implique todos los tejidos que estén en cráneo y en encéfalo propiamente, que es otro tipo de tejido. Desde allí aclaramos lo que es trauma craneoencefálico. Pues hay muchos tipos de clasificaciones y definiciones de trauma craneoencefálico, pero ahorita nos quedemos con este concepto básico. Muy bien. De ahí partimos a que el trauma craneoencefálico está dado por diferentes mecanismos. Podemos tener mecanismos cerrados, mecanismos abiertos. ¿A qué voy con esto? Cerrados, aquella contusión, golpe, que simplemente no hubo no hay una abertura del cuero cabelludo, una pérdida de la continuidad, o que no se rompió el cráneo. Desde ahí manejamos una contusión, ¿correcto? Y aquellos abiertos, como son los impactos por arma de fuego, que en donde ahí sí hubo pérdida de la continuidad de los tejidos de cráneo, ¿verdad? Claro, o a veces quizás, bueno, esto hablando usted menciona armas de fuego, pero a veces no se necesitan las armas de fuego. A veces, no sé, nos podemos caer quizás de las escaleras y resulta que ya nos abrimos, esto que conocemos comúnmente como nos descalabramos. Correcto. ¿No? Sí, entonces, cuando hablamos de esos descalabramientos, también están considerados como un trauma. Exactamente, y es bien importante aclararlo, porque muchas veces nada más dicen, no, pues abrió la cabeza, y lo dejan ahí. Cuando pasa mucho que dependiendo la gravedad de la contusión o de la herida o la lesión propiamente, es que las hemorragias internas dentro del tejido que se llama encéfalo se van dando en el transcurso del tiempo
Y una cosa que al principio no se manifestaba con ninguna sintomatología, quiere decir que el paciente no decía nada, fue evolucionando y deteriorándose el paciente. Y es cuando no hay que tomar a la ligera cualquier golpe en la cabeza. Hay que dar la atención correcta. No hay que decir, no, pues se va a pasar. Nada de eso, porque ahí son las complicaciones. Y hay que evitar. Ese es un objetivo de nosotros, proporcionarles esa información para evitarlos. Por ejemplo, si nos hemos dado un golpe en la cabeza sin que haya sido abierta, ¿no? Una lesión abierta o un descalabramiento, ¿qué es lo que debemos observar o qué debemos detectar para poder saber si ese golpe trajo unas consecuencias? A veces nos golpeamos y decimos, bueno, no me dolió tanto, ay, me pegué con cualquier cosita, pero a lo mejor eso es lo que percibimos nosotros. Quizás adentro, como bien dice, ya están surgiendo a causa de este golpe otro tipo de manifestaciones, como una hemorragia. Pero, ¿qué debemos de tomar muy en cuenta? Porque si usted nos está diciendo que no necesariamente se pueden dar las manifestaciones o las secuelas con inmediatez, sino que pueden pasar, estamos hablando quizás de horas, semanas o días. Dependiendo la gravedad. Y entonces, ¿cómo debemos observar o de qué debemos estar pendientes cuando nos hemos dado un golpe en la cabeza de manera cerrada, digamos? Independientemente el golpe, una contusión en cráneo, les digo, no hay que manejarlo a la ligera. Lo primero es acudir a alguna institución o con algún personal capacitado para hacer una exploración neurológica, y que con eso de ahí partimos para decir si fue nada más el golpe, la contusión, o si hay que valorar otras circunstancias. Lo más importante siempre es acudir con alguien que sepa valorar estas circunstancias. Claro. ¿Sí? Digo que no es lo mismo que me den un balonazo, que es una contusión que es muy leve, que a lo mejor, pero un balonazo o un tabique, que ahí sí cambia el contexto clínico, y que de todas maneras pues no hay que dejarlo a la ligera. El balonazo me pudo haber hecho que pierda el estado de conciencia, y con eso simplemente es un criterio para que una persona capacitada valore. Entre a valoración. Correctísimo. Y ahí es cuando también entra el sistema prehospitalario, que pues si no tienen al momento o no se puede mover al paciente, que es lo ideal, no moverlo, pues sí nosotros a valorarlos y orientarlos. Es también nuestro trabajo. Y en ese ínter, en lo que llevamos a quien ha tenido una contusión en el cráneo, ¿qué debemos hacer o qué debemos observar que no se maree quizás la paciente o el paciente, que hable correctamente? No sé, a lo mejor también pueden haber ciertas manifestaciones previas que ya nos está dando el cuerpo de que ese golpe, aunque no haya habido una abertura, ya esté dando otro tipo de manifestaciones de que no está bien, ¿no? Lo primero que vamos a hacer siempre que tengamos un paciente de trauma en general es no mover. Nosotros nos basamos en un protocolo ya muy establecido, que es el protocolo de ABC. El ABC es manejar vía aérea, siempre cuidar que no meter objetos a la boca y manejar que no se esté obstruyendo con cualquier tipo, ya sea líquidos o sólidos, ¿no? Y manejar un control cervical en la zona, siempre, eso es lo primero. Y por si las personas legos, que son los primeros respondientes, pues son los primeros que van a ver a la persona y pueden hacer esto, simplemente manejar que no esté obstruida su boca, que no tenga nada, ¿sí? Y no moverlo, ¿sí? Nosotros después ya valoramos otras circunstancias y apoyos adicionales, pero siempre es no moverlos, llamar al servicio de emergencias y vigilar que el paciente esté consciente y respire, porque ahí por teléfono, si no, podemos dar nosotros indicaciones de qué se puede hacer en dado caso que deje de respirar o que esté en estado de inconsciencia. Claro, en lo que llega la ayuda, servicio prehospitalario. ¿No? Claro. Por ejemplo, pienso en los niños, las niñas, es muy común, ¿no? Que muchas veces están jugando, que se caen o que a lo mejor en esos juegos, bueno, se avientan, qué sé yo, y pueden golpearse la cabeza. ¿Qué debemos hacer para cuando hay una abertura? Cuando hay un descalabramiento, ¿cómo debemos actuar? Por ejemplo, si estamos en casa, si ya el niño o la niña llegó y ya está chorreando de sangre, ¿cómo debemos actuar? Digo, creo que es una parte y parte, ¿no? O sea, hay que tener quizás papá o mamá que está viendo quizás el golpe en el niño y la niña, mucha tranquilidad, usted ya nos hablará de esto, pero también hay que tener, aparte de eso,
pues unas formas de actuar, ¿no? ¿Qué le parece si hacemos la primera pausa del programa y regresando nos contesta? Claro que sí. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa del programa y enseguida regresamos. Esto usted aquí en A Su Salud. La regla del yo-yo. Primero tú, luego yo, luego el último. Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y oiga, pues le quiero recordar los números telefónicos en el estudio. Si usted tiene algo que opinar, algo que decir, de lo cual participar, tenemos el 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Estamos platicando con el doctor Gerardo Zavala García, quien es médico de la Cruz Roja, Delegación Morelia, acerca del trauma craneal. Así que si usted tiene algo que compartir, pues llámenos, por favor. Somos todo oídos para usted. Y le recuerdo que, pues bueno, tenemos tan solo alrededor de 20 minutos para platicar con el doctor Gerardo, porque el siguiente tema del que vamos a hablar va a ser con respecto al área de odontología y vamos a hablar de caries, así que no se vaya porque tenemos todavía mucho material pendiente para ustedes. Bueno, doctor, regresando al punto en que nos habíamos quedado antes de ir a la pausa, ¿qué debemos hacer cuando hay un traumatismo craneal abierto, que ya hay un descalabramiento, que ya el niño o la niña ya se golpeó, ya se abrió? ¿Cómo debemos actuar primero? O sea, ¿qué debemos de contemplar para mamás y papás que estamos viendo ahí el chorrito que le está saliendo de la cabeza al hijo o a la hija? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Porque a lo mejor también a veces en esa angustia, en esa dinámica de no saber cómo reaccionar, hacemos quizás cosas que no ayudaría al paciente que se acaba de abrir la cabeza, ¿no? Muy bien. Lo primero es guardar tranquilidad, respirar. Ese es el punto clave. La persona ya está lesionada y no hay que hacer más daños de los que ya tiene la persona. El primer punto entonces es guardar la calma. ¿Por qué? Porque en la escena una persona estresada estresa a alguien más, al personal prehospitalario y se pierde el control. Primero tranquilizarnos, primer punto. Si hay una lesión en donde haya una hemorragia de cualquier tipo, sea venosa, arterial
o mixta, hay que hacer presión directa. Ese es lo primero que hay que realizar de primeros auxilios. Ajá. Con algo que tengan a la mano, de preferencia lo más estéril, quiero decir no tan contaminado, que tenga tierra o algo. Sí. Hacer presión sobre la zona en donde está la hemorragia. Eso es lo más importante en el momento de evaluar las hemorragias. Presión directa. Sí. El paciente ya no se mueve hasta que lleguemos nosotros y descartemos algún otro tipo de lesiones e inmovilizarlo si se fuera correctamente. Eso es lo que hay que hacer. Tranquilidad, llamar al servicio de emergencia. Y si hay una lesión donde hay hemorragia, presión directa. Eso es lo que hay que hacer como primeros auxilios antes de llegar nosotros. Y eso de primera instancia, pues hay que hacerlo. Si ya está involucrada, digamos, la abertura, ya no es nada más en cuero cabelludo. Resulta que ya se rompió el cráneo. Correcto. Ahí, ¿qué debemos hacer en lo que trasladamos a nuestro paciente al hospital? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, ahí ya está hablando entonces de un trauma un poquito más severo. Ajá. Bueno, ahorita ya les digo cómo se clasifica. El trauma craneoencefálico se clasifica leve, moderado y severo de acuerdo al estado neurológico que maneja el paciente en el momento. Quiero decir que hay una escala que ya está normada y es la que utilizamos la mayoría del prehospital y médico, que es la escala de coma de Glasgow. A partir de ahí nosotros valoramos si es leve, moderado o severo. Cuando hay una fractura de cráneo, pues está hablando que la cinemática, o sea, la contusión o lo que haya producido la lesión fue muy fuerte. Entonces hay que inmovilizar al paciente. Independientemente si haya fractura o no en el momento, no es tan evidente. Pero si hay hemorragia hay que hacer presión directa. Inmovilizar al paciente en lo que llegamos nosotros, vigilar que respire y seguir las indicaciones por teléfono hasta que lleguemos. Eso hay que hacerlo. Muy bien, eso hay que tomarlo muy en cuenta en caso de que haya habido un golpe ya abierto, ¿no? Sí. Donde ya implique que se abrió el cuero cabelludo o quizás hasta el cráneo. Se fracturó cráneo, pero a veces no es tan evidente las fracturas de cráneo, pero si hay sangrado, presión directa, ¿no? Okay. Eso hay que hacerlo. Pero entonces, ¿puede llegar a no darse cuenta quien está atendiendo que trae una fractura la persona, una fractura en el cráneo? ¿Puede llegar a confundirse? Claro que sí, hay veces que de tanta inflamación que hay en la zona donde hay la contusión, pues no se evidencia de primera instancia los signos primarios y secundarios de fractura. Ahí hay que utilizar estudios de gabinete para corroborarlo. Pero de todas maneras se trata, por ejemplo, podemos usar radiografías o tomografía en el caso, que es el ideal en todo paciente con trauma craneoencefálico, con pérdida de estado de conciencia o que se va deteriorando su estado neurológico. Claro. Que ese es el ideal, ¿no? Una tomografía axial computarizada. Eso ya podría determinar qué tan implicado está el cerebro o qué tantas implicaciones tuvo el golpe. Muy exactamente. Si nada más es edema, si hubo una hemorragia o si también se valora ahí tejido óseo, que es el cráneo, ¿no? Claro. Tenemos ya llamadas de nuestro público. Dice Irene Salazar, ¿qué tan bueno es poner hielo o lavar la herida después de un descalabramiento? Eso también lo tenemos muy, ¿no? Vamos a lavarle la herida, pero ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan indispensable? Y si es cierto que hay que poner hielo o... Si es una herida pequeña, ¿sí? O si nada más fue la contusión y no pasó a mayores, quiere decir que no se deterioró su estado neurológico, no perdió el estado de conciencia, o no hay manifestaciones como tal de que nos hable de un cráneo más grave, de una contusión, con un traumatismo craneoencefálico más grave, sí puede manejar el hielo. El hielo como tal hace que la inflamación no aumente, al contrario, la inflamación lo que está haciendo es o se rompieron vasitos o se hace esto en los vasitos y está produciendo que se salga líquido y eso es lo que hace que se sienta el chichón, hematoma, ¿no? Entonces el hielo evita eso, hace que los vasos se contrae y hace que no haya tanta inflamación. El hielo es bueno, pero siempre y cuando no sea directo, porque también lesiona el hielo directo, envuelto en alguna... un paño, pero que no sea directo en la zona. El lavar la herida es un punto importante que nosotros manejamos para que no se haya complicaciones de tipo, por ejemplo, infeccioso, o que haya cuerpos extraños en la lesión que eviten que cure adecuadamente la herida. Claro. Entonces la curación, o sea, un lavado, es muy correcto. Pero esto siempre y cuando sea leve. Sea una lesión leve. Es correcto. Si no, no hay que manejarla en casa. De muy poco sangrado, pequeña. Y con una técnica. Quiero decir, si no tienen alguno, hay que utilizar la técnica asepsia-antisepsia, pero bueno, de primera instancia agua y jabón neutro es más que suficiente. Es más que suficiente. Si la lesión es pequeña,
Si no, no hay que estar jugando con esto. Claro. Y hay que llevarlo con el personal capacitado. Perfecto. Juan Hernández de Zacapu, saludos hasta Zacapu, dice, si me he caído y perdí por unos instantes la conciencia, pero estando despierto, yo me imagino que él se refiere a que quizás perdió, aún estando despierto, algo, no sé, la visión o algo. Ajá. Dice, ¿es necesario ir a un médico? Bueno, ahí ya no fue un trauma que le produjo que perdiera el estado de conciencia, ahí se maneja y se valora en otros aspectos. Hay una cosa que se llama síncope. Ajá. Síncope es la pérdida del estado de conciencia con disminución del tono muscular, pum, caen. Pues para eso hay que estudiarlos de diferente aspecto, hay que ver que no tenga problemas de cardiovasculares o simplemente hay convulsiones que se manifiestan con pérdida del tono, y así se define. Una convulsión generalizada de características atónicas, pierden tono. Entonces, ahí se estudia de otro rubro, ¿no? Pero ajá, si no se pegó en la cabeza y simplemente cayó en estado de inconsciencia, ajá, hay que estudiarlo. Sí, claro no que debe ir a atención médica. No especifica médica. Si se golpeó en la cabeza, solo dice que se cayó y que perdió por unos instantes. Si se cayó pero estando despierto, pegó en cabeza y perdió el estado de conciencia, de todas maneras hay que irse a mínima observación. Atención, mínimo debe de ir a atención. Ahí la dejamos. Por lo menos. Por lo menos, sí, okay. Sí. Para valorarlo, Juan Hernández. Uh-huh. Saludos. Y Maricruz Puente dice, ¿se puede quedar sangre coagulada después de un golpe fuerte? Como tal, nuestro cuerpo tiene sistemas de defensa que es la coagulación. Uh-huh. Si se rompe un vaso, pues va a empezar a actuar estos sistemas de defensa y empezar el proceso de hemostasia, quiere decir, sí se va a formar un coágulo para detener el sangrado. Pero si es muy mínimo, se reabsorben. También, pero también si son muy extensos hay que acudir porque eso, hay que valorar otras circunstancias. Claro, y eso sí podría tener otro tipo de consecuencia. O sea, si se queda un coágulo muy grande dentro de nuestra cabeza, sí es necesario como drenarlo, ¿no? Ok. Estamos hablando que si está abajo de lo que es piel del cuero, es piel del cuero cabelludo, es tejido, no, es que es cuero, está un poquito de decirlo, ¿no? Sí. Piel, sí, ahí no hay problema, pero si está entre el cráneo y el encéfalo, eso ya son hemorragias que hay que valorar ya con el especialista, porque ahí vemos si hasta ocupa un drenaje o simplemente se reabsorbe y no pasa nada, pero eso es de especialidad. Perfecto. Valorando pues los dos contextos, afuera y dentro. Claro, de cráneo. Que eso también debemos de tomarlo como muy en consideración, ¿no? Saber si poder determinar, creo que es muy sencillo cuando vemos que hay una abertura muy ligera, muy leve, y cuando de verdad hay una abertura más grande en donde sí implica mucho a más cantidad de sangre, correcto, donde a lo mejor, como bien dice doctor, no sentimos que no para la sangre, ¿no? O que se vuelve un poco más incontrolable el que se detenga, y entonces ahí es donde tenemos que tomar muy en cuenta que solo hay que hacer presión, no tan intensa. Presión directa. No tan intensa, directa. Vamos a manejarlo así, presión directa. Simplemente la persona que está en la situación va a ver con qué presión va a detener el sangrado. Claro. Si no se detiene, ya hay otras circunstancias que ya se valoran posteriormente. Hay sangrados que hay arterias que se rompen o se lesionan y empiezan a sangrar. Y a veces pues la gente se espanta porque no se detiene con presión directa. Claro. Ustedes lo único que hay que hacer es seguir con la presión directa. El primer objeto, trapo, lo que hayan puesto, ya no se quita hasta que nosotros lleguemos. Perfecto, valoramos ya se valora. Perfecto. ¿Hay secuelas de este tipo de traumatismos? Usted decía en un inicio, en el primer bloque, decía, sí, no necesariamente se manifiestan estas secuelas al primer instante. Pueden pasar horas, quizás días. Perfectísimo. Pero esto se lo pregunto porque exactamente si pasan horas o si pasan días, ya resulta que ya ni nos acordamos a veces que nos dimos un golpe, ¿no? Pero cuando estamos hablando de días, semanas, pueden quedar algunas secuelas que tal vez se pueda determinar que el golpe fue muy grave. Por ejemplo, pienso cuando las personas empiezan a arrastrar la lengua o confunden las palabras y que quizás esto vino a raíz del golpe. El sistema nervioso, el encéfalo es parte del sistema nervioso.
Las manifestaciones clínicas que a partir de ellas derivan es tan amplia que cada parte de nuestro encéfalo tiene una función. ¿A qué voy con esto? Que dependiendo de qué parte se lesione o esté la lesión, pues, propia, va a ser la manifestación que diga el paciente o exprese en el momento. Claro. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo, esto es tan amplio que no se puede manejar en tan corto tiempo ahorita. Tenemos una zona que se llama frontal, es la que nos hace el movimiento, ¿vale? De ahí, ok. Si yo me lesiono esta zona, pues voy a tener problemas porque en cada parte de mi frontal hay una parte que controla mi dedo, mi pie. Si está lesionada la parte donde está el control de mi mano, por ejemplo, pues no voy a tener problemas para mover la mano. Claro. A lo mejor ahí está el coagulito, un ejemplo, ¿no? Entonces ese coagulito está haciendo que no funcione bien esa parte de mi encéfalo. Entonces yo lo voy a manifestar o lo voy a externar con pérdida de movilidad, a lo mejor en la mano, o debilidad. ¿Sí me va a entender? Sí, entonces es tan amplio que por eso tenemos que ir con personal capacitado en las exploraciones neurológicas para nosotros determinar si no repercutió o si de plano repercutió y hay que tomar otros estudios o otras circunstancias en el paciente. Claro, es como decía nuestro televidente de Zacapu, Juan Hernández, que él se cayó, perdió conciencia, digo, no sabemos si se golpeó, no especifica si se golpeó en la cabeza o no, pero entonces si ya hubo una pérdida de conciencia, entonces eso hay que aunque se haya caído una semana atrás. Sí, toda pérdida de estado de conciencia es un criterio de exploración por una persona capacitada. No hay que dejarlo a la desidia. ¿Cómo prevenir estos Muy bien, eso es un punto bien importante. Dentro del trauma craneoencefálico hay lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias, lamentablemente, nosotros como prehospitalarios no podemos hacer mucho porque ya llegamos y ya se golpeó, ya tuvo la contusión, ya se accidentó, etcétera. Pero eso es donde es la prevención. Ahí entra la prevención. O sea, la prevención es importantísima. ¿Cómo podemos prevenir? Ejemplo, el ciclista que no trae casco, se cae, se pega, tiene una contusión en el cráneo, pues desde ahí, desde el propio casco que haya tenido, le ahorra muchos problemas. Y todo accidente, yo creo, doctor, es prevenible. Correcto. O sea, ponernos el casco si vamos en moto, si vamos en auto, el cinturón de seguridad, estar muy pendientes de dónde caminamos, porque a veces, ¿no? Observar por dónde caminamos, a veces vamos viendo otras cosas y resulta que nos tropezamos y ahí podemos tener un accidente. Yo le quiero agradecer, doctor, su presencia, que haya venido y que nos haya hablado acerca de este tema. No, al contrario, gracias por la invitación y pues cualquier duda está la institución para resolverlos y yo creo que hay muchas instituciones que nos apoyamos en ese aspecto. Perfecto. Muchas gracias al doctor Gerardo Zavala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerde, ahorita regresamos con el tema odontológico de las caries. No se vaya. Hablo, sí, caries dental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Gracias. Bueno, pues hablemos, doctora, de caries. De caries. Todavía no está grabando, ¿verdad? ¿Eh? No está grabando. No. ¿Por qué se suelen presentar? ¿En dónde es más común que se genere la placa dentobacteriana? Pero esa no es caries. ¿Qué es? La placa dentobacteriana es el sarro. Pero no se genera por un mal aseo y que también pueda generar. Yo lo que quería más enfatizar es que, por ejemplo, que la carie dental también nos puede llevar a lo que es a tener enfermedades no solamente en la boca, sino una endocarditis,
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud y como yo le decía, pues ya tenemos ahora en esta segunda mitad del programa, pues la presencia de la doctora Nora Correa González. Ella es médica odontóloga, y ella nos viene a platicar el día de hoy acerca de las caries y bueno, no nada más, ya hemos platicado con ella acerca de esta temática de las caries, ya nos ha hablado también de la importancia que tiene el buen aseo bucodental, pero vamos a abordar este tema desde la parte de las caries. ¿Qué otras enfermedades pueden traer como consecuencia a nuestra salud? Que no necesariamente tiene que ver con los dientes, ¿eh? O sea, claro, ya sabemos que la caries perfora los dientes, que puede traer dolencias insoportables y, bueno, se puede tener hasta la pérdida de una pieza dental. Pero, ¿qué otras consecuencias puede traer la caries para la salud? Usted ni se imagina. De eso vamos a platicar el día de hoy con la doctora Nora Correa González y quiero darle los números telefónicos por si nos está escuchando o viendo, pues bueno, para que haga preguntas, sugerencias, comentarios, críticas. Somos oídos abiertos para usted. 323-6016, 323-5626 o 01800-536-9674. Doctora Nora, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, hablando de estos temas dentales que de pronto no le damos la importancia adecuada, ¿no? Sí, como que lo vemos así como, ay, se me picó una muela y... Sí, y bueno, pues ya voy al dentista que me saquen la muela y ya no hay problema. Pero resulta que las caries pueden traer consecuencias mayores, no nada más la pérdida de una pieza dental. O sea, eso quizás, hablando dentro del área odontológica, es mínimo comparado con lo que puede traer como consecuencia pues las caries. A ver, platíquenos de eso. Mira, para empezar, la caries está constituida principalmente por una bacteria, por muchas bacterias, pero entre ellas la principal es la bacteria que se llama Streptococcus mutans. Esta bacteria está asociada, cuando nos dejamos avanzar la caries a tal grado que nos llega al torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo nos llega a lo que son nuestras articulaciones y ahí a veces las personas tienen lo que es artritis, pero es dada por bacterias más que por... ¿Esto ya está comprobado? Sí. Ya está comprobado que hay una relación directa, por ejemplo, con una dolencia como la artritis o con un padecimiento como este de la artritis. Con también está asociada con lo que es la endocarditis, es que se te inflama el corazón o que tienes algún padecimiento del corazón, también ahí son bacterias oportunistas, llegan y atacan y también llegan a afectar lo que es el corazón, llegan a afectar lo que es también el cerebro, está asociado con un 30% cuando tienen un infarto cerebral las personas, de que esta bacteria también ataca, está asociada con eso, es un estudio japonés de un médico, está asociada también con lo que, bueno, con bastantes cosas, hasta las personas cuando no se atienden un absceso llegan a afectar hasta nervios ópticos, pueden llegar hasta quedar ciegos. Realmente también se te hace lo que es alguna inflamación. Esos abscesos que de pronto se llama angina de Ledwig y esa angina muchas veces llega a asfixiar a las personas o se te puede hacer una septicemia. Realmente es bien importante atendernos una caries en el momento en que está pequeña. No esperar a que llegue que pase el esmalte, que pase la dentina, que llegue al cemento, ataque la pulpa, se nos haga la infección y se nos pase al torrente sanguíneo y después ya tenemos más complicaciones. Hay veces que las personas dicen, no, pues es que el señor era muy sano, yo no sé por qué, pero nunca se tendió la boca. Se murió porque le dio un paro cardíaco o porque le pasó esto, pues sí, pero nunca se tuvo la atención de ir al dentista y checar cuántas caries, quitarse las caries, quitarse el sarro, como me comentabas hace un momento. Entonces la gente no tiene esa cultura y no tiene realmente, no sabe realmente qué tanto nos afecta tener una caries dental. Sí, y bueno, yo me imagino que escuchándola acerca de artritis, endocarditis, ¿es correcto? Endocarditis, y nos mencionó también infarto cerebral. Bueno, me imagino que tiene un proceso
es decir, para que se lleven estos padecimientos y se puedan asociar con la caries, digo, debe de haber una desatención, pero fíjate o que no necesariamente. No, o sea, nada más es que llegue al torrente sanguíneo y a veces también influye mucho el sistema inmune. También está asociado con lo que es la pulmonía. Ajá. También enfermedades de garganta, enfermedades de pulmones, es menos frecuente. O sea, nada más es una bacteria. Uh-huh. Si te das cuenta, en sí todo lo que son bacterias, hongos y virus son por lo regular enfermedades oportunistas. Cuando se te baja el sistema inmune atacan, o cuando tienes alguna inflamación en un tejido o te inflaman los tejidos, o que tienes alguna otra infección uh-huh. y ya tienes el tejido inflamado, también llegan y atacan. Entonces, es súper importante estar súper saludables de nuestra boca. O sea, que no necesariamente debemos de tener todas las piezas careadas. A lo mejor con una es suficiente si es que ya entra al torrente sanguíneo. Pero a mí por lo regular los pacientes que me traen un diente con caries, ajá. o sea, una muelita, me traen casi toda la boca. O sea, es muy general que las personas con caries, es muy raro el que llega con una y te dice, mira, y está chiquita y se la quitas. Ya cuando llegan es porque ya traen los surcos llenos de caries. Llenos de caries. Ya la muelita bien cariada y hasta muchas veces ya es más, van al doctor, al dentista cuando ya tienen el dolor de la muela que ya está insoportable. Claro, que ya es insoportable. Y bueno, ¿qué le parece si hacemos la primera pausa del programa y regresando nos habla de tratamientos a seguir para pues evitarlas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Está usted aquí en A Su Salud y estamos hablando de las caries. Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Muchísimas gracias por continuar aquí en este espacio. Y estamos platicando con la doctora Nora Correa González. Ella es médica odontóloga y estamos platicando acerca de las caries, de las enfermedades que puede causar. Y bueno, ahora vamos a entrar a esta parte del tratamiento. Doctora, ¿qué hacemos cuando tenemos una caries? Bueno, claro, obviamente acudir con el médico o la médica odontólogo, ¿no? Pero a veces no se tienen síntomas de las caries cuando... No, ese es el problema de las caries, que cuando comienzan no dan síntomas, no dan dolor, no dan molestia, no dan nada. Sí. Se empieza a formar como una manchita como entre blanquecina, amarillenta, cafecita, uh-huh. Y después se hace como, ya se pigmenta más negra. Hay muchas veces que vemos así un puntito, así como pequeñito de caries, y tomas por lo regular son más perceptibles en radiografías o cuando lo abres clínicamente.
Cuando llegas y abres un poquito el esmalte, por debajo ya todo el tejido está deshecho, se llama tejido remanente o reblandecido, que ya todo el diente está destruido, o hay veces que las caries entran por un ladito de la muela, o sea, están así, se llaman caries interproximales, entran por esta parte y llegan como, está un poquito más corto el espacio del diente, de lo que es aquí hacia la pulpa, y llega a atacar muchas veces, y los pacientes dicen, oye, pero no tengo caries o algo y me duele la muela o no sé. Ahí se está viendo una imagen precisamente de la producción. Mira, si ves la imagen de aquí, viendo de frente del lado derecho, la de arriba, es una caries interproximal. Ese tipo de caries son las que te comento, pero más en las muelitas, que llegan, afectan hacia la pulpa, llegan más rápido a la pulpa, y a veces ya los pacientes tienen su diente perfectamente por la cara oclusal de las muelas, es todo lo que está hacia acá, hacia arriba. Entonces esas caras se ven así como intactas de caries, pero la tienen interproximal. ¿Por qué? Porque no usa la gente el hilo dental, se acumula la comida y ahí se forma lo que es la caries. Y por eso se ocultan muchas veces, no se ven de entrada. Esta ya es una caries muy profunda. En esa caries lo más probable es que ya haya que hacer una endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Ya cuando la caries atacó la pulpa, vamos a sacar la pulpa con un instrumental, con unas limas, se saca la pulpa y se rellena con un material que se llama gutapercha, para darle fuerza al diente y también para evitar el flujo de bacterias. Como para cerrarlo, para sellarlo. sellar, exactamente. Eso sería parte del tratamiento cuando se tiene una caries tan profunda. Exactamente. ¿No? Extraer la raíz. Lo que más estamos evitando en la odontología moderna es sacar dientes. Porque también cuando hay personas que le sacan dientes por una caries, un diente es así como un tesoro. O sea, es como, vamos a ponerlo así como un tesoro, es el marfil que tenemos en el cuerpo humano. Claro. Y así lo vemos por un lado económico. Ahora los dientes nos dan la función de alimentación, que es principalmente, nos dan una función estética, que ya te había comentado, y la función que también nos ayuda al habla. El sacarnos un diente, se empieza también un efecto que es el efecto dominó, se siguen cayendo más dientes, se empieza a aflojar. Los dientes están constituidos también por lo que son las raíces. Sí. Al sacar un diente, se queda el espacio no solo de afuera, sino queda el espacio por dentro, y aunque pongamos puentes o pongamos todo lo que es odontológicamente, al hacer un puente, y aunque esté bien el puente, con el tiempo se va perdiendo hueso al ya no haber diente o función ahí. Al perder ese hueso se empieza a hacer un movimiento como palanca, y se empiezan a caer así paulatinamente más dientes. No sé si te has checado que alguien pierde un diente y al rato ya trae un pedazo más grande sin dientes. Sí. Entonces ahí lo más recomendable, ya si tuvieron una caries súper profunda que ya les llegó a la raíz y que de plano ya no se pudo hacer endodoncia ni nada, sí se recomienda mejor el implante dental, para que ese espacio o ese hueco no quede tapado solamente por arriba, sino que quede en su lugar, y entonces el hueso tenga su función correcta y no se sigan moviendo los demás dientes. Claro, incluso que no se abran, que no se muevan. Porque, que no se muevan. Aunque no lo creamos, los dientes tienen... Exactamente. Buscan espacio, ¿no? Exactamente. O a veces, por ejemplo, pierdes una muela y estas tienden a acostarse. Tienden a acostarse, tienden a abrirse, tienden a moverse. Muchas veces tienden, te digo, a caer los demás dientes, a irse aflojando. Claro. Entonces, otro tipo de tratamientos que se pueden dar mira, el tratamiento más común... La amalgama, ¿no? Fíjate que la amalgama a mí no me gusta en lo personal, porque es muy poco estética, y aparte me comentan mucho que está asociada con lo que es el cáncer. Claro, por el plomo. El mercurio. Sí. Aparte de todo eso, a mí en lo personal no me gusta, porque muchas veces las resinas, en cuanto se empieza, porque debemos de ser bien conscientes de que ir al dentista no quiere decir que ya el tratamiento que te van a hacer es para toda la vida. Eso es un engaño, es una mentira. Nadie te puede hacer un tratamiento que diga, ¿sabes qué? Esto ya es para siempre, y menos si es una resina o una amalgama o una incrustación. Las coronas sí llegan a veces a durar más tiempo, pero tenemos los márgenes, y la mayoría de composites tienden a hacerse un poco pequeños, o sea, tienden a contraerse.
porque son moléculas y se empiezan a contraer, se hacen chiquitas. Entonces hay unas que son de nanopartículas, micropartículas. Ahorita ya están muy avanzadas, que son de nano, son muy pequeñitas las moléculas, entonces no se llegan a contraer tanto. La parte de las amalgamas es cuando se empieza a filtrar la caries, no es por contracción, sino porque se llegan ya por lo viejita, se empieza a acumular alimentos en la unión que es la amalgama con el diente. Por lo regular no se llega a ver, y entonces ya cuando acuerdas y quitas las amalgamas, ya por lo regular vienen muy filtradas con caries debajo de la amalgama. Y en cambio con la resina, esa partecita cuando se empieza a filtrar, luego la alcanza es perceptible a la vista y se llega a ver como cuando se ha filtrado una caries. Claro. Porque si nuestros dientes, estando sin restaurar, se llegan a cariar, imagínate restaurados también existe. O sea, no porque ya vayas al dentista y te hayan restaurado quiere decir que ya quedaste bien para siempre. Es lo mismo. Y en ese sentido, estábamos viendo imágenes precisamente de dientes de un niño con caries. Sí. De un niño con cáncer. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos y seguimos platicando para cerrar, darle este cierre al tema caries con la doctora Nora Correa González. Ya volvemos. Oye, David, ¿cuánto tenemos ahorita? Ya es para cerrar, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. Sí. Ya regresamos aquí a Su Salud. Muchísimas gracias por continuar con nosotras, con nosotros, con este equipo de trabajo que hace posible este programa. Y quiero decirle que si usted tiene algo que comentar, 323-6016, 323-5626 o 01800-536-9674. Estamos en el último bloque del programa, así que si tiene algo que observar, que comentar, participar con respecto al tema de las caries, pues hágalo por favor, porque aquí tenemos la presencia de la doctora Nora Correa González, quien nos está platicando de todo esto. Y Nora, usted nos decía que uno de los tratamientos son las resinas o amalgamas. Es por lo regular cuando las caries o cuando ya quitaste la caries y es muy pequeña. Cuando son más grandes y que ya se perdió más tejido dentario, son las incrustaciones. O las coronas, ¿no? Que también sí, pero las incrustaciones puede hacer también estéticas y de metal. Ahí realmente la metal es de ligadura de plata y no produce lo que produce la amalgama, que es diferente. Y cuando ya hay bastante pérdida de tejido dental o que has hecho una endodoncia, lo más recomendable es poner una corona. Se pone por lo regular un poste, un endoposte y la corona. Se reconstruye un muñón con resina o muchas veces con amalgama o con ionómero, con algún tipo de material, y ya al final se pone una corona. Hay de diferentes materiales.
La corona a mí me gusta mucho porque a veces cuando hacen una endodoncia llegan a dejar así con una resina, pero como el diente ya no tiene lo que es la inervación, como que pierde vida, digamos. Pierde la vida, Ajá. Entonces queda, no sé si has visto el huevo y deja una cascarita de huevo ya cuando sacaste y cómo se hace como frágil y quebradiza. Sí. Entonces pasa lo mismo con un diente. Cuando ya pierde esa hidratación que le da lo que son el paquete vascular, se empieza, es más fácil la que se fracture porque queda así como muy débil ya el diente. Entonces es por eso que las endodoncias la mayoría de veces hay que hacer una corona. Una corona. Entonces esas serían una de las, además de la prevención, ¿no? Ay, no, es lo más importante, mira, porque todo esto lo podemos prevenir usando el hilo dental, usando el cepillado, principalmente el cepillado dental durante los primeros 5 minutos después de comer, como el hilo dental y hacer tu enjuague con agua. Ya en caso, ya hablamos de los enjuagues que solamente es cuando son necesarios. Claro. Pero con que usemos siempre hilo dental, cepillo dental, evitemos los dulces prolongados como chiclosos o traer una paletita en la boca. Todo ese tipo de cosas nos ayuda. No tomar café, no tomar Coca-Cola y no fumar también nos ayuda mucho a prevenir las caries. Tenemos, fíjate, respecto a este tema de la prevención, tenemos una llamada de María de Jesús Gámez. Dice, a mí me han recomendado los sellantes dentales para prevenir las caries. ¿Qué recomienda? Yo es la primera vez que oigo de esto, de Son los selladores dentales. Mira, a mí en lo personal, cuando están bien puestos hay que tener mucho cuidado de quién te los pone y cómo los están manejando. ¿Qué son o qué es? Es como un tipo de resina fluida. Se pone donde no hay caries en los surcos de los dientes, en las líneas, podríamos decirlo. Ahí se hace una maniobra y se sellan, se pone el composite, se sella. A mí, por lo regular, muchos pacientes me han llegado con selladores y con las caries debajo de los selladores. Entonces porque no están bien aplicados. Porque no están bien aplicadas o porque también las mamás se las ponen y creen que ya se las van a dejar ahí, se las dejan por los siglos de los siglos y no se las van a quitar. Entonces, como te digo, los materiales por lo regular tienden a perder su efectividad con el tiempo. Entonces, hay que estarlos renovando, más o menos como 3, 4 años hay que renovar. Hacia cada 6 meses hay que ir al dentista a checarlos. Pero hay que hacer mucho hincapié en que los materiales por lo regular duran entre 3 y máximo, una exageración, 9 años. Entonces hay que estar checándonos periódicamente porque no te sirve de nada que te pongan un sellador de fosetas y fisuras y posteriormente ya así lo deja la mamá y ya cuando están grandes ya traen la caries debajo. Sí, como las imágenes que nuestro productor puso hace un bloque atrás de la dentadura de un niño, ¿no? Sí, también estaba muy afectada. También una manera en que se previene es con lo que es con el fluoruro, pero hay que tener mucho cuidado de donde vivimos y la zona que estamos, porque también si está muy si hay mucho fluoruro en el agua o también eso causa habrá algún tipo de lesión en el diente y también esa lesión nos causa hace el diente más propenso a la caries. Entonces es muy delicado estar poniendo mucho fluoruro. Pero además la aplicación del fluoruro, ahí están las imágenes, digo, esta caries severa que está a mano izquierda de los televidentes. No, pero eso y bueno, nuestros radioescuchas no lo pueden ver, pero está totalmente desintegrado el diente, ¿no? Sí, perforado. Ahí hacen pulpotomías o pulpetomías y se ponen coronitas, o ya en caso de que ya de plano no pueden hacer nada, también dejan el espacio del diente, tratan de hacer una pulpotomía, dejan ahí el dientito nada más sellado, por lo que te digo, porque es bien importante también que los niños no pierdan el espacio desde chiquitos, porque cuando empiezan a sacar sus dientes o ya por caries o lo que sea, los otros dientes ya cuando vienen los dientes permanentes ya a veces ya no tienen el espacio para salir. Claro. Entonces, y aparte también las caries de los dientes temporales contagian a los dientes permanentes, o sea, comúnmente diríamos los dientes de leche contagian a los dientes ya fijos. Ahora que estabas hablando del flúor, eso no se aplica, el flúor no se aplica, pues
no debes de aplicarlo tú en casa, ¿no? Lo tienes que aplicar un odontólogo, una odontóloga. Lo tiene que aplicar un odontólogo y aparte es muy delicado porque yo tengo el caso de una doctora que le ponía mucho fluoruro a su niña para evitarle caries, pero le causó otra enfermedad, otra patología que se llama fluorosis. Entonces por eso es bien delicado. El diente se mancha, se hace, no sé si has visto como unas manchas cafezosas amarillas. Eso es parte de la fluorosis, se hace una pigmentación. Entonces por eso es bien importante no exagerar en los tratamientos, ¿sabes? Así como el cepillado es con un cepillo suave y como la otra vez te decía que hay que cepillar cada 3 dientes como 33 veces de arriba hacia abajo, usar el hilo dental, su agüita, y te juro que te sale más barato eso. Sí, claro, que ir con el odontólogo, ¿no? Exactamente. El médico, la médica, yo siempre odontólogo. digo, hasta para los dientes, para las arrugas, para la salud, para todo, lo más importante es la prevención. O sea, siempre hay que hacer hincapié en que prevenir es lo importante, porque ya cuando prevenimos nos evitamos gastos innecesarios, dolores innecesarios y tenemos una mejor función y una mejor así tenemos como una mejor vida cuando las personas somos preventivas en general en la vida. Claro, por supuesto, pues ya escuchó usted, ya vio usted que es muy importante tener una buena higiene dental, tener muy pendiente el aseo y por supuesto la revisión de nuestros dientes para poder evitar así enfermedades de las que ya nos habló la doctora Nora Correa, que pueden ser artritis, puede ser una cardiopatía, ¿no? Severa, así que muy atentos y atentas con la salud bucal. Muchísimas gracias, doctora Nora Correa por su presencia. Gracias. Me da mucho gusto venir aquí con ustedes. Muchas gracias y gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Le esperamos el próximo miércoles. Les recuerdo que mañana va a estar mi compañera Verónica Serrano con el segmento de Mamás en Sintonía aquí en A Su Salud. Y bueno, todo el equipo que hace posible este programa les desea muy buena salud y muy buen día. Gracias.